Nos reunimos aquí para hablar de Guinea Ecuatorial, del Sáhara, de las literaturas, de la inmigración. De la inmigración. ¿En qué proyectos estás trabajando ahora sobre inmigración? Sí, no, a mí me han pedido hablar sobre inmigración y hablaré sobre inmigración, sobre todo sobre inmigración de mujeres. Pero ahora estoy metido en un proyecto que es dar una visibilidad a las mujeres africanas en general, su feminismo, la literatura escrita por mujeres, la segunda generación nuestra. Entonces, todo vinculado a cuando nosotras nos ponemos visibles en espacios generales. Tú eres de Guinea Ecuatorial, llevas mucho tiempo en Barcelona también trabajando con mujeres inmigrantes de Guinea, pero sobre todo de África en general y supongo que de otros países también, ¿no? Sí, pero sobre todo el acento sobre las mujeres guineanas. Las mujeres guineanas. Sí, recordando cuando estábamos en el país de origen, qué pasaba ahí. Yo que soy de una etnia matrilineal, pongo el acento a todas las chicas, nosotras las mujeres ya desde el país de origen estábamos empoderadas, etcétera. Pero también lo hago extensivo a las mujeres africanas que viven en Cataluña. Yo trabajo más con cuestiones de archivo, con la historia colonial, el pasado de España en África, las colonias, Marruecos, Guinea Ecuatorial, sobre todo Guinea Ecuatorial. Y claro, también me interesa rescatar en el archivo esas historias de mujeres que formaron parte de la colonia, que fueron agentes de la colonización también, pero que son otros de los muchos sujetos excluidos, ¿no?, en esa historia colonial. Lo vi ayer, lo escuché ayer en la presentación de tu conferencia y me pareció, vamos, una cosa, no tenía, sí conocía a las hermanas, las conocía, pero no sabía el trabajo meteorológico que habían hecho, la invisibilidad que se les tenía. Y luego sentada en la sala decía, y ellas en ningún momento tampoco reclamaron ser protagonista de nada. Claro. Ese es un tema muy peculiar en las mujeres, que estamos ahí, pero estamos en la trastienda siempre. De verdad, para mí fue una grata sorpresa que tenemos que ir, y tú que ya estás ahí investigando, porque ha de haber otras mujeres de esta época colonial, compañeras de estos hombres que también hicieron un buen trabajo. Efectivamente. Y bueno, muchas veces el trabajo pues es un trabajo que hay que mirar hoy desde una perspectiva muy crítica, pero está ahí. Si está el de los hombres, pues también el de las mujeres, tiene que estar el de ellas para bien y para mal, ¿no? Entonces, en esa revisión de la historia, de la colonización, de cualquier país, pero como yo me especializo en la colonización de España en África, pues hay que tratar de integrar esas exclusiones, esas marginalidades, ¿no?, que han formado parte de la historiografía oficial, ¿verdad? Yo creo que también, perdona Benita, creo que también, aparte de estas mujeres, esposas de colonos, compañeras de colono, hermanas de colono, las indígenas, o sea, las mujeres del país, en Guinea Ecuatorial, también ha habido mujeres que se han quedado ahí invisibles. Coges cualquier texto, y yo en la introducción de las antologías hablé descubrí una maestra, la primera maestra, que en ningún texto se la encuentra. Hay mujeres que están ahí y que si somos las otras mujeres que las sacamos visibles, bienvenido sea. Efectivamente, sí. La conversación fue muy interesante ayer cuando hablábamos pues sobre
el pasado, ¿no?, de España en Guinea Ecuatorial y sobre Guinea Ecuatorial en los años 30, en los años 40, en los años 50 y 60, y tú tenías muchos recuerdos todavía, ¿no?, de crecer como niña en la Guinea española. Cuéntanos un poquito de esto, cómo era la vida en el colegio, cómo era una vida segregada, me imagino, ¿no? Una vida muy segregada, crecer como niña excluida. Porque los niños jugamos juntos, nos vemos como iguales, pero en mi Guinea natal y en la época mía no éramos iguales. En el colegio mismo había las chicas indígenas, como nos llamaban, y las chicas europeas. Entonces el uniforme era distinto, el suyo era blanco a veces, el nuestro rayado que sobresalía, que nos vieran enseguida. Ellas estaban delante, nosotros siempre detrás, pagando a los padres la misma, o sea, la cuota era igual, pero los tratos no eran iguales. Recuerdo incluso en mi pueblo natal con maestros del mismo pueblo, el trato que nos daban por las instrucciones que tenían los docentes. No podías hablar bubi, te colocaban un símbolo de un collar con cáscaras de caracol, maloliente, hasta que no te encontraras con otra persona que hablase en bubi y colocárselo. Para ir pasando el castigo, ¿no? Pasando el castigo. Así que había una penalización por hablar la lengua nativa, la imposición era el español, ¿verdad? Y incluso recuerdo cuando yo soy de Rebola está a 9 kilómetros de Malabo. Cuando teníamos que ir a Malabo, claro, no era como ahora que hay taxis, hay coches privados y tal. Íbamos todo en el guagua, en el autobús. Entonces, los negros detrás, con el asiento sin ningún tipo de cojín, los blancos delante, con el cojín. Después es cuando me he dado cuenta, Dios mío, cómo pudieron ser tan inhumanos el trato que daban a los nativos. ¿Y esto hasta los últimos días de la colonia? Hasta los últimos días de la colonia fue así. Yo salí de Guinea el año 68, los primeros días de octubre. La independencia fue el día 12, o sea, yo saldría sobre el 2 o el 3. El trato era así, en el instituto. Yo fui las primeras alumnas del colegio Guayso y Pula. Para nosotros era un privilegio poder tener un colegio donde no nos obligaban a ir a misa ni a rezar, solamente ir al instituto, y que era una residencia con una categoría, vamos, que teníamos un comedor sentado en una mesa y comer bien, en fin. Desde los primeros días de la independencia vivimos segregados. ¿Y cómo, si estas eran tus experiencias, ¿no?, como niña en la colonia? Te tocó vivirlo ya como niña, claro. ¿Cómo habían sido las experiencias de tu madre, de tu abuela, de las mujeres de tu comunidad, ¿no?, en la comunidad bubi de Rebola, a las que la colonia les había tocado antes, ¿no?, y quizás en momentos más duros incluso? Muchísimos más duros. Yo recuerdo, mis padres tuvieron 7 hijos, 7 hermanos. Nunca se casaron por la Iglesia Católica, entonces en el pueblo esto también marcaba. Mi madre no podía ir a misa, pero no podía comulgar porque no estaba casado. Y mi padre era tan anárquico total, que decía yo, no me voy a casar, no quiero casarme. Y mi madre le dijo, bueno, si no quieres casarte no hay ningún problema, pero nos vamos a tener las consecuencias. Y las tuvimos, las consecuencias, las tuvieron. Mi madre no podía comulgar. Cuando mis hermanos tenían que ir al colegio católico, también estaba el hándicap, bueno, no pueden, según qué cosas. Las monjas no querían matricularlos o aceptarlos. No, abiertamente no les decían que no, pero siempre había aquello que los padres no están casados, una reticencia. Por ejemplo, una de mis hermanas quiso ser monja, y entonces, como mis padres no estaban casados, no podía ser monja concepcionista. Tenía que ser monja de las otras, Inmaculada Concepción Oblatas, que las llamaban, que era la categoría de las inferior.
Sí, sí, sí. Cositas así, cositas. Mi abuela, yo recuerdo que mi madre y su hermana, eran dos, se quedaron huérfanos, mi madre con 3 años y su hermana quizás, no, viceversa, mi tía con 3 años, mi madre con 5. Entonces los hermanos de mi abuela se reunieron y dijeron que la tía de mi madre, que es la hermana de su madre, estaba en el colegio de Basilea interna. Un colegio interno para niños, un niñas, colegio de monjas. Sí. Entonces los hermanos decidieron que ella tenía que venir a cuidar de sus sobrinas, hizo de madre de su sobrina. Recuerdo a mi abuela que siempre nos ha contado que eran 4 amigas, 3 de esas amigas se quedaron en Basilea, cumplieron las fechas que tenían que estar en el colegio y cuando salieron, su máxima era tener un novio blanco o tener un hijo. Y esas 3 mamás, todas las primeras que tuvieron hijos mulatos en el pueblo, y mi abuela decía, mi gran pena por cuidar a mis sobrinas, no he podido tener un hijo mulato. Entonces, claro, también, aunque no lo reconocía, porque muchos de esos hombres no reconocían a los hijos. Pero mi abuela no. Los colonos no reconocían necesariamente a los hijos que tenían con las mujeres de allí. No los reconocía. Y mi abuela, como una anécdota, mira, yo no he podido tener un hijo con estos blancos colonos. Son anécdotas, pero muy significativo el sitio donde colocamos a estos braceros que luego cuando ya he leído, ya he conocido la historia de esos desplazados, en algunos momentos y en algunos casos eran inferiores que muchos de los papás que estaban en el pueblo. Claro. Mi padre a esos años era el contable de muchos portugueses que tenían finca. Sí, que eran finqueros y tenían sus negocios de plantación de cacao. Pero ¿no? Mi padre era el contable porque esos hombres no sabían hacer lao con un canuto. Y este papá, que no estaba escolarizado en ninguna universidad, era un buen contable. Te hablaba portugués, te hablaba fanbubi. O sea, eran políglotas. Sí, eran políglotas, conocían, o sea, tenían el conocimiento ancestral de cómo trabajar la tierra, cómo manejar el cultivo local y además eran administradores. Eran administradores. Administrativos, por lo menos. De esos finqueros. Y en fin, claro, es la situación del que puede ante el que él cree que es inferior, que llega un momento que no nos lo creemos los otros que somos inferiores. Claro, la lógica del colonialismo, sí. Y pues tú contabas antes que al venir de una familia bubi, ¿no? de una tradición bubi, de la etnia bubi, en donde lo que prima es un matriarcado, ¿cómo repercutió esto en las relaciones de familia, dentro de tu núcleo familiar, en las relaciones padre-madre? ¿Cómo repercutió con las presiones de la colonia, ¿no? Ya sean a nivel religioso, social, cultural? Mira, Benita, parece que has leído mi charla de dentro de una hora. Pues ahí lo explico claramente, repercutió, porque esas relaciones familiares y sociales se daban en el espacio privado. Y en el espacio privado ahí sí que marcaban las mujeres. Claro. Asuntos que eran de importancia dentro de la comunidad, la mamá mayor, la vieja, es la que impartía órdenes, etc. La abuela, digamos. La abuela, sí. La abuela, por ejemplo. Sí. O la tía. O la tía. Pero en los espacios de la administración donde la colonización había trasladado todos sus modos viviendo, porque no olvidemos que el patriarcado no solamente es africano. No, claro. Entonces ahí las mujeres no contábamos. Efectivamente. O sea, teníais un espacio secundario. Sí, teníamos un espacio, ahí es donde... Ante la ley, en la iglesia, en la escuela, en el trabajo, etcétera. Y en las relaciones de género en general. En general, sí. Y, bueno,
tendrías que poner por escrito, ¿no? Todas estas ponerlo estos por recuerdos, sí, ¿no? sí. De esa época. Debería ponerlos y vosotras me animáis, tú Sí, sobre todo. en Yo tu recuerdo trabajo de género, pues... Sí, yo recuerdo que he de agradecer, Benita, cuando nos conocimos, las pautas que me has dado, me has dado a sacar la antología, que podría ser más amplia, pero está ahí para que como un testimonio de lo que vamos haciendo. Y eso también miraré a ver si puedo ponerlo sobre papel y que sea un texto que quede ahí también para los jóvenes. Sí, efectivamente, sería muy bonito hacer un tipo de trabajo, no sé, como etnográfico de tus propios recuerdos de familia, de infancia, en aquella época de la colonia, con fotos familiares, si las hay, fotos de la familia, del colegio, para ilustrar un poco aquello, ¿no? Para que quede escrito, que luego hoy, nos olvidamos de muchas cosas. Sí, para la juventud de hoy, tanto en Guinea como aquí en España, ¿no? Porque en España tampoco se estudia mucho la historia de Guinea, es como ese capítulo olvidado. Y, no solamente olvidadísimo, no es parte del currículum escolar académico. Nada. Los chicos no aprenden sobre Guinea en el colegio y fue colonia hasta ayer, ¿no? Hasta el año 68 y... Hay gente que les habla de Guinea. Claro. Yo recuerdo hace poco en un concurso de televisión, pusieron algo sobre el capital, el único país que habla español, africano negro, que sea. Y no supieron, ¿eh? No supieron decir que era Malabo, la capital de Guinea. Sí, de Guinea Ecuatorial. No supieron, inclusive decir Guinea Ecuatorial y divagar por la capital, pero ni Guinea Ecuatorial ni la capital. Bueno, hay que ayudar a remediar esto, ¿no? Que se conozca, que haya un mayor conocimiento de África en España, que está al lado, ¿no? Y que se conozcan esas otras partes de África también, que en algún momento estuvieron conectadas a la historia de España de una manera muy directa, y que hay que recordarlo, ¿no? En esto estamos.